Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a su cátedra Legislación aplicada a la empresa 1. Y esta clase pues, es la que corresponde a este día jueves. Estamos ya pues a jueves 15 de julio del 2001. Entonces vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo el día martes en la clase sincrónica que tuvimos y por consiguiente pues desarrollar los temas que por aquí vamos a ir aclarando poco a poco. En la reunión anterior estuvimos hablando sobre los fines del derecho, cuál es el fin del derecho, es decir, su finalidad, su razón, el porqué. Y dentro de ellas estábamos hablando acerca de tres fines bien fundamentales. El primero es el fin seguridad. El segundo es el fin justicia. Y el tercero es el bien común. Entonces, estas tres finalidades encierran la razón de ser del derecho como tal para, como decíamos, regular la conducta de una sociedad entera. Entonces, viendo cada uno de ellos, vamos a decir que la seguridad, el fin seguridad del derecho, ¿verdad?, responde a la necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedades. Es decir, que da la seguridad a que si están las reglas del juego, a que si hay leyes que establezcan la forma de conducirnos. Por eso, si usted recordará, estuvimos hablando acerca dentro de otras acepciones, estuvimos hablando acerca de lo que pudiera significar la palabra derecho, seguir un camino determinado. Y en este caso, pues, esa finalidad, seguridad, nos viene a eliminar arbitrariedades. Por ejemplo, que la autoridad se le ocurra tomar acciones que en la ley no están, por ejemplo. ¿Vea? Que a la autoridad se le ocurra tomar decisiones que no estén amparadas en un código, en una ley. Entonces a eso se le llama arbitrariedades. Entonces con las leyes tenemos la seguridad de que se va a respetar y que cada cosa que vamos a hacer, la vamos a hacer conforme a lo que la ley dicta, no a lo que yo creo conveniente. Entonces, la sociedad, por ejemplo, la sociedad salvadoreña, está rodeada de leyes. Si usted se percata, alrededor suyo hay leyes para todos, para todo, para todo. De tal modo de que, vaya, cada día que nos levantamos y salimos a la calle, ya nosotros, aunque no conozcamos, no seamos abogados, pero toda la sociedad sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, a eso responde la finalidad seguridad, ¿verdad? Que debe de haber un régimen jurídico estable, claro, y que nadie se salga de ese régimen, que todos respetemos tal cual se nos ha indicado cómo es que tenemos que hacer. Esa es la seguridad. Entonces, cuando una norma está determinada, ¿verdad? Y entonces esa determinación de la norma nos lleva cabalmente a garantizar, esa es la seguridad, a garantizar el derecho que cada quien tiene, ¿verdad? Por lo que la certeza debe de basarse, siempre la certeza debe de basarse en la seguridad. Y la seguridad viene a hablarnos de las garantías que cada individuo tiene, ¿verdad?, en su persona, fíjese bien, en sus bienes y sus derechos, de tal manera de que tanto la persona como los bienes y los derechos no sean violentados, ¿verdad? No sufran violencia, ¿sí? Entonces, de tal manera que asegura a la sociedad la protección y reparación. Un ejemplo, usted compra su vehículo, usted paga por su vehículo, ese vehículo es suyo, y la seguridad jurídica le da certeza de que nadie se lo va a quitar, de que nadie se lo va a tocar.
de que es suyo, que usted lo va a conducir y que no va a llegar alguien por ahí y decirle, hey, dame ese carro porque yo lo voy a manejar. La certeza se logra, jurídicamente hablando, cuando usted firma una compraventa y dice la compraventa de que el vehículo usted lo compró y luego usted se va para Sertrasen y la tarjeta de circulación dice que está a nombre suyo. Brandon, dice ahí. Vale. Esa es la certeza. Pero usted dirá, ay, si me lo roban, bueno, ahí entonces la seguridad jurídica. Usted va a las autoridades, señores, me robaron tal vehículo, ese es mío, fulano me lo quitó, o averigüemos quién lo tiene. Entonces, las autoridades se van a movilizar dándole certeza y seguridad jurídica a un bien que nadie se lo puede quitar. Entonces, si alguien con una mala conducta se lo roba, se lo hurta, lógicamente ya están las reglas del juego en la ley de cuál va a ser el castigo de esta persona al ser atrapada. Entonces, de ahí es donde vemos, por ejemplo, noticias, muchas noticias, que dice fulano fue detenido por robo, está detenido por mató a alguien, está detenido porque le pegó a alguien. Entonces, las leyes se accionan para seguridad. Porque si no, imagínense, no existieran leyes, yo voy por la calle, veo un carro parqueado, me subo y me lo traigo. Allá lo dejo tirado por otro lado y agarro otro, hombre, y ante quién me voy a quejar entonces, ante quién voy a responder. Entonces, por eso es que la finalidad del derecho, seguridad, es bien determinante porque garantiza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos garantiza de que nuestra persona, de que nuestros bienes y nuestros derechos no serán objetos de ataques violentos, ¿verdad? O si cualquier ataque violento llega a producirse, ¿verdad? Entonces le serán asegurados por la sociedad, es decir, mediante la protección y reparación. Imagínese, usted tiene un vecino que está por ahí con un sonido fuerte, no lo deja dormir, entonces usted dice, mire vecino, ahí hay una ley que no permite este tipo de desórdenes. Y si el vecino dice, no, que no sé qué, que aquí yo mando, usted puede acudir a la autoridad y decir, mire autoridad, ese vecino no nos deja dormir, por ejemplo. Entonces, resulta de que en ese momento la autoridad se acciona y dice, mire vecino, respete lo que dice la ley. Hay una ley de convivencia social municipal que habla acerca de todo este tipo de situaciones. En fin, usted se va a ir dando cuenta de que el derecho está ahí, las leyes están ahí y que son amplias para poder regular cualquier clase de conducta. ¿Para qué? Para darle seguridad, ¿verdad? De que se nos va a respetar como personas, de que se nos va a garantizar, esa es la seguridad, el derecho que cada uno tiene. O alguien, por ejemplo, quiere difamar a otro. Dice, no, mire, ese fulano es de mal vivir. Entonces lo difama y le daña su imagen. Ya toda la gente dice, no, fulano es de mal vivir. No, dice usted, entonces yo lo voy a demandar porque está dañando a mi persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe la seguridad dentro de lo que es el derecho. La segunda finalidad es la finalidad justicia. Y la finalidad justicia, fíjese bien, es la adaptación de la conducta del hombre a la exigencia de su naturaleza social. Vamos a ver. Nosotros los seres humanos debemos de adaptarnos a una conducta social. Si yo pertenezco a una sociedad, a un grupo determinado, yo debo de adaptarme a esa conducta, ¿sí? Es decir, crear esa virtud. Y en este sentido, la justicia, ¿no? La justicia, ahí está Santo Tomás de Aquino que explica un poquito con respecto a la justicia. Y dice que es el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad, dice, da a cada uno lo que le corresponde, es decir, el derecho que a cada quien le corresponde. A eso se le llama justicia. Entonces, ese derecho es mío
el derecho es suyo, el derecho es de la otra persona, el derecho es de la sociedad. Entonces, darle a cada quien el derecho que le corresponde. ¿Vean? Así. Entonces, ese valor de justicia es la certeza de que cada quien va a tener cumplido su derecho, de que cada quien puede reclamar su derecho y que a cada quien, como corresponda, se le va a otorgar su derecho. Esa es la justicia. Entonces, ya vimos la primera finalidad del derecho, ¿sí? Que es la seguridad, no se les vaya a olvidar. La segunda es la justicia y la tercera finalidad es el bien común. Mire qué interesante, porque la sociedad, fíjese bien, es un conjunto organizado de personas que estas personas deben de cumplir un destino natural y espiritual, un conjunto de personas. Por ejemplo, la clase de legislación aplicada a la empresa es un conjunto de personas, es una sociedad de estudiantes. Donde usted vive es una sociedad de comunidad. El Salvador entero es una sociedad de nación. El mundo entero es una sociedad de personas, de seres humanos, ¿verdad? Que todos tienen de veras un cierto propósito en común en la marcha que llevamos. Entonces los seres humanos no podemos vivir aislados. Los seres humanos vivimos en comunidad. Los seres humanos vivimos en sociedad. Entonces, como hay una relación entre 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000 o más personas, entonces yo debo de saber qué le corresponde a la persona que yo tengo a la par. Yo debo de saber respetar. La persona que está a la par debe saber respetarme. Entonces, que todos tengamos ese bien en común. Por eso decimos que es el conjunto organizado de las condiciones sociales, ¿verdad? Gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual, ¿verdad? De tal manera que también vamos a decir que es la forma de ser del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. ¿Ok? Entonces, ese bien común, ¿verdad? Esa certeza jurídica que debe de ser para todos. Debe de ser en abundancia y debe de ser necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal en paz. ¿Sí? La paz viene a darnos una virtud al alma, ¿verdad? Y que son fines que han de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Es decir, el Estado debe de garantizar a través del derecho, a través de las leyes, de que toda la sociedad entera goce de un bien. Y a eso se le llama el bien común. Todos tenemos iguales derechos, todos tenemos iguales obligaciones. Yo debo respetarlo a usted, usted debe de respetarme a mí, yo debo de dar, alguien tiene que darme. Entonces, ese es el bien común que persigue el derecho. Entonces, como ve, el derecho fue creado con esta finalidad, ¿sí? Esta es la razón de ser el derecho. La seguridad, ¿verdad? La seguridad, primero. Segundo, la justicia. Muy bien. Seguridad, aprendámonos esto. Segundo, justicia. Y tercero, el bien común. Son tres finalidades que están ahí sosteniendo la razón, ¿verdad?, de ser del derecho, ¿sí? Entonces, viéndolo eso, entonces vamos a decir, ¿verdad?, de que ese derecho está compuesto de un conjunto de normas, ¿verdad? ¿Y qué es una norma? Así sencillamente vamos a decir que la norma es el conjunto de reglas que se deben seguir o a la cual debemos de ajustar nuestras conductas, nuestras tareas y nuestras actividades. Por ejemplo, si usted recordará, el primer día de clase, la clase anterior, yo les decía, veamos las normas de convivencia. Dictemos normas para el desarrollo de nuestra cátedra, por ejemplo. Porque la norma da certeza. La norma
nos dice qué es lo que tenemos que seguir o cómo o a qué conducta debemos de ajustarnos o qué tareas o actividades podemos realizar. Esa es la norma, es un conjunto de reglas, así dígalo. Entonces, cuando se hable de una norma, ¿verdad? Véngase a la mente que es un conjunto de reglas a seguirse, así de sencillo. Y en la clase anterior yo les decía, bueno, veamos cuáles van a ser nuestras normas de conducta en este grupito de legislación aplicada a la empresa 1. Y empezamos a dictar normas, por ejemplo, ser puntuales, dijeron tener apagado el micrófono en la plataforma de Zoom, dijeron no estar viendo el teléfono a la hora de la clase, estar atento, ser responsables, dijeron, presentar tareas en tiempo, dijeron también que había que respetarse entre el grupo, que había que respetar las ideas que cada quien plasmaba. Pues todo ese conjunto de reglas, a eso se le llaman normas. Normas. Si yo les pregunto en un examen y le digo, defíname la palabra norma, sencillo, usted me va a decir, son reglas a seguir que ajustan la conducta del ser humano, indican tareas, actividades, o usted puede decir que las normas son reglas a las cuales la sociedad debe de ajustarse, ¿verdad? Y una de las características de las reglas es que ajustan las conductas. Fíjense que todo el derecho, lo que estamos hablando, leyes, es para ajustar conductas. Es decir, cómo debo de conducirme, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Esto es importante que lo sepamos porque esto lo vamos a adecuar a la empresa, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe de hacer un empresario? Hay reglas. De hecho, en toda empresa está el reglamento interno de la empresa, que es la descripción de las actividades y de las conductas a realizar dentro de una empresa. Por ejemplo, en el reglamento dice que usted entra a las 8, que usted tiene un receso a las 12, por ejemplo, que usted entra a la 1 y luego sale a las 5 de la tarde, por decir un horario. Esa es una norma. Esa norma se llama reglas de conducta en cuanto al horario. De ahí, por ejemplo, dice otra norma en una empresa. En todos lugares hay normas. Dice la norma, el que venga después de media hora se le va a descontar. Es una norma. Entonces, ya como yo ya sé, me voy a adaptar. Y así, para todo hay normas, como les decía en casa de ustedes. Les ponía el ejemplo de una compañera y le digo, mire, ¿qué pasa si esta compañera de repente no llega a dormir, se va? Y me decía ella, no, yo soy casada, imagínense. Ella se va, es casada y de repente esa noche ella agarra su carterita y se va. A las 9 de la noche sale. Y el esposo se le queda bien, dice, ¿y para dónde va? No, solo agarró su maleta y se fue. Al día siguiente regresa y dice, buenos días esposo. ¿Qué pasará? ¿Será que el esposo la recibe con abrazos y besos y le dice, ay, qué bueno que ya vino, ¿verdad? ¿Qué pasará? La lógica nos lleva a que aún dentro de las familias hay reglas que de repente nuestros padres las dictan. Por ejemplo, una regla podría ser que su papá le diga, vaya, mira, necesito ver las notas cada vez que tengas exámenes. Necesito, por favor, de que no bajes de 7. Una norma. Porque yo te estoy ayudando y necesito ver si estás aprovechando eso. Una norma. Es una forma de conducirse. Entonces, la norma le va dictando a usted ese ajuste de conducta. Entonces, ¿cuál va a ser su conducta? Estudiar. De repente saca un 10. Mire mamá, mire papá, aquí está el 10. Entonces le está dando cumplimiento a la norma. Y en sus casas, ustedes tienen normas adentro de sus casas. ¿Verdad? Tienen normas. No van a andar con ropas menores en la sala aquí para allá en medio de toda la gente. Hay normas. Cuando se sienta, por ejemplo, a degustar sus alimentos a la mesa, hay normas. ¿Verdad? No creo que sentados a la mesa estemos comiendo y tirándonos la comida y todo eso. Hay normas. ¿Verdad? Y ya ve usted que para todo hay normas.
En la calle hay normas. Usted va caminando en la calle, va normal. ¿Qué tal si usted ve en la calle saltando, gritando, riéndose, gritándole a medio mundo que encuentra? ¡Hey, viejo tal por cual! Este viejo es feo. No, hay normas. Entonces, como ve, para que me entienda, es ese conjunto de reglas, pues, ¿verdad?, que ayudan a ajustar nuestras conductas. A eso se le llama la norma. Ahora bien, cuando yo hablo de normas, aquí este vocablo normas se ocupa para varias disciplinas. Vamos a ver. Primero, la norma jurídica. ¿Verdad? La norma jurídica. Segundo, ¿ok?, las normas sociales. Tercero, las normas morales, ¿verdad? Y cuarto, jurídicos generales. Ya vamos a ver todo eso, ¿ok? Pero cuando hablo de normas, cuando estoy hablando de normas, me estoy refiriendo a ese conjunto de reglas que ajustan nuestra conducta. Normas. En una empresa, por ejemplo, vamos a encontrar normas. Y ahí vamos a hallar normas jurídicas, normas sociales, normas morales, normas jurídicos generales, ¿sí? Vamos a hallar de todo ese tipo de normas en una empresa. Una persona está trabajando, una secretaria, por ejemplo. Una de las normas es la vestimenta. Va a estar vestidita a veces se ponen de chaqueta, vestiditos normales, bien peinadita, por ejemplo. Eso es una norma. Pero imagínese usted trabaja en una empresa, una muchacha, la secretaria de la empresa. No se bañó ese día, no se peinó, llega toda con el pelo parado, con los grandes cheles aquí, y toda desarreglada, con una su blusa tajada, y ya llega y se sienta a la oficina y dice que yo vengo a trabajar. Le aseguró que ni siquiera la van a dejar entrar desde el portón. Le dice, no, regrésese, vaya a vestirse adecuadamente y luego viene. Ya ve, es una norma. En las empresas hay normas. Entonces, por eso es que es necesario aprender legislación. ¿Ya? Es decir, aprender el conjunto de normas que van a ayudarnos a ajustarnos a conductas. Entonces ya dije que las normas pueden ser normas jurídicas, que son las que hablan de las normas que contemplan las leyes, la legislación. Las normas sociales, que son las normas que deben de ajustarse a una conducta dentro de un grupo de personas, dentro de la sociedad. Las normas morales, ya las vamos a ver, que son también aquellas conductas de carácter ético. Saludar, por ejemplo. Buenos días, buenas tardes, gusto verle, que le vaya bien. Son normas morales. De repente la gente dice, ese joven no saluda, ¿verdad? Solo llegó, se sentó, no dijo nada. Mire, le está fallando a una norma moral, por ejemplo. Normas morales, por ejemplo, su conducta, ¿verdad? Mire, de joven anda enamorando a todas las muchachas de la empresa, usted, ¿verdad? Entonces, como ve usted, para todo hay normas. Vamos a ver cada una de ellas. Dijimos normas jurídicas, normas sociales, normas morales, ¿ok? Y ahí las vamos a ir viendo cada una de ellas. Entre ellas, pues primero, la norma jurídica, veamos sus características, es decir, qué es lo que individualiza una norma jurídica con el resto de las clases de normas. Entonces, la norma jurídica, ¿verdad? Vamos a decir que es el conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del ser humano que vive en una sociedad, ¿sí? Y dentro de esa norma jurídica vamos a ver, por ejemplo, la característica bilateral o imperativo atributivas. Oiga esto. ¿Por qué decimos que la norma jurídica es imperativa? Porque es bilateral, porque es atributiva, ¿verdad? Porque significa de que la norma jurídica, ojo con esto, estamos ya entrando a leyes, a legislación, es obligatoria.
¿sí? Es obligatoria. Cada persona está obligada a cumplirla. Porque si la persona no la cumple, mire la característica, ¿verdad? Trae aparejado entonces un derecho a favor de otras personas para exigir el cumplimiento de la misma. Entonces la norma jurídica debe de cumplirse, ¿verdad? Debe de cumplirse. ¿Qué pasa en una norma jurídica? Vámonos a una empresa. Usted como gerente general despide a uno de sus empleados y le dice, ahorita estás despedido. Y habla a seguridad, seguridad, sáqueme a este fulano porque está despedido. Él lo despidió. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el gerente está fallando a una norma jurídica. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una norma que aparece en un código, es una ley. La norma jurídica es el conjunto de leyes. Fíjense bien. Y nos vamos a ir a una ley que se llama Código de Trabajo. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Porque las leyes, hay una ley para cada clase de conducta. Aquí estamos hablando de una conducta laboral. Se despidió a un fulano. Entonces, revisemos las leyes. Pero dice la ley de que un patrono no puede despedir y si despide, debe de indemnizarlo. Pero el patrono dice, no, ya lo despedí porque la empresa es mía, aquí yo mando, yo soy el gerente y ya lo despedí y no le voy a dar ni 5. No, espéreme. La ley dice que debe de indemnizarlo. Sí, pero yo no le voy a dar nada. Entonces, el despedido se va a un juzgado de lo laboral y dice, señores, vengo a demandar a la empresa X, Y, Z porque me despidieron. Entonces viene el juez y dice, vaya, veamos a ver desde cuándo has trabajado hasta cuándo y la razón de tu despido. Entonces, si el juez ve de que se despidió sin causa justa, que solo fue ganas de despedir, entonces el juez le dice al patrono, lo obliga, me le vas a pagar la indemnización, me le vas a pagar aquí las aguinaldos, me le vas a pagar estas prestaciones, y entonces la norma jurídica obliga. Entonces, pero ¿qué tal si el patrono dice, no, no le estoy pagando nada? Viene la sanción entonces. ¿Y qué sería la sanción acá? De que el juez va a decretar embargarle bienes de la empresa, ¿sí? Para que con esos bienes pueda resarcirse el daño causado al despedido. ¿Sí? Entonces veamos la característica principal de la norma jurídica, es que es un conjunto de mandatos que están ahí escritos en ley para que el ser humano las cumpla. Y si no las cumple, entonces estas son imperativas, ¿sí? Es de estricto cumplimiento. Si no las cumple va a tener una sanción. Vamos a un derecho, el derecho tributario, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con una persona que no? Bueno, el derecho tributario habla de las leyes que rigen para pagar impuestos. Una empresa tiene utilidades, debe de pagar la renta al Estado de lo que ha ganado. Pero la empresa dice, no, yo no le voy a dar ni 5 al Estado, ¿verdad? ¿Para qué se lo voy a dar? Y no paga. Si usted ve las noticias, el Ministerio de Hacienda va a Fiscalía a denunciar a empresarios que no han pagado los impuestos, los evaden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? El Estado lo que va a hacer es meter presos y hacer que paguen los que no han pagado los impuestos. Entonces, la norma jurídica es el conjunto de reglas escritas en leyes que están para que el ser humano las cumpla, y si no las cumple, la norma jurídica tiene la característica de ser imperativa, que debe de obligarse. Hay una sanción. Puede haber cárcel, puede haber multa, puede haber suspensión de alguna profesión, dependiendo a dónde esté la falla. Por ejemplo, ahí se ve muchos abogados, por ejemplo, que los suspenden de sus funciones de abogado.
porque cometieron una falta, cometieron un delito y la ley sanciona. Usted va por la calle, vamos a hablar de la ley de tránsito, usted va por la calle con su vehículo y ve que hay un semáforo en rojo y usted se lo pasó. Adelante la policía lo detiene y le dice, señor, mire, acaba de pasarse un semáforo en rojo. Y como la ley, o sea, lo jurídico es obligatorio cumplimiento, entonces lo voy a sancionar y le pone una esquelita que usted tiene que ir a pagar. Esa es la sanción. Esa es la sanción. Entonces, la norma jurídica es el conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a esas relaciones del ser humano que se está viviendo en una sociedad y que significa, pues, de que es bilateral o imperativo. Bilateral es que hay dos partes que deben de cumplir. Vámonos otra vez a la empresa. En las empresas, por ejemplo, se transan negocios con letras de cambio. ¿Qué es una letra de cambio? La letra de cambio es un documento así larguito, donde ahí dice letra de cambio, dice sin protesto, donde se compromete a pagar un crédito, por decir algo. En las empresas, por lo general, los negocios, las transacciones se hacen créditos, son créditos. Por ejemplo, yo tengo una empresa de maquila, necesito tela, hilo, necesito comprar botones, pero como yo estoy fabricando las camisas y no he vendido, no tengo el efectivo todavía, entonces le digo a mi proveedor, al que me vende telas, véndame por favor 1000 yardas de telas. Entonces el negocio es que no se las voy a pagar ya, sino que quedo pendiente a través del crédito. Pero para garantizar ese pago, esa deuda, me hacen firmar una letra de cambio. Entonces, la norma jurídica dice de que yo debo de pagarle esa deuda, ese crédito a mi proveedor, pero yo no se la pagué. No, yo no se la pago. Me va a demandar por la vía del derecho mercantil. Y va a presentar ese documento y va a decir, mire, señor juez, a este señor le presté o le di $10,000 en mercadería. Aquí está la comprobante. Entonces el juez me llama y me dice, mira, dice la empresa que no le has pagado. ¿Le vas a pagar o no? Y yo le digo, no, yo no le pago. Entonces viene el juez y me aplica. ¿Por qué? Porque debe de ser de estricto cumplimiento, me embarga, me quita todo lo que yo tenga para que yo cumpla con lo que con el compromiso que he adquirido. Entonces, para eso es la ley, para dar certeza y seguridad. Y la norma jurídica ya la vimos que es bilateral. Quiere decir que hay dos partes acá en conflicto que deben de cumplirla. ¿Es imperativa? Sí, porque la ley se cumple, lo jurídico se cumple. Veamos otra característica, que es la característica exteriores, ¿verdad? Existe una conducta fundamentalmente externa, coercible y heterónoma. Mire qué interesante. También es cierto que en muchos casos se atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual, ¿verdad? Destinatario. Pero cuando hablamos de exteriores, estamos hablando de esa conducta que se mira, pues. Y que hay coercibilidad, es decir, la palabra coercible quiere decir hacerme cumplir por la fuerza. Y el Estado tiene esa facultad, que si yo no quiero pagarle la deuda en telas que este proveedor me dio, el juez me va a hacer que cumpla por la fuerza. A eso se le llama coercibles. Las leyes son coercibles. Las leyes me hacen cumplir si yo no quiero, bueno, a la fuerza. Y hay diferentes sanciones. Está la cárcel. Está también las multas, por ejemplo. Trabajos comunitarios. Hay diferentes sanciones. Que si yo no cumplo, entonces el Estado está en su facultad de hacerme cumplir con la fuerza. ¿Sí? Usa la fuerza y me hace cumplir mediante la imposición de muchas sanciones. Yo no quiero que me enchuchen, pues, que me metan preso. Entonces lo que voy a hacer es cumplir. Yo no quiero que me anden poniendo multas a cada rato. Lo que tengo que hacer es
cumplir, porque si no me van a hacer cumplir a la fuerza. Entonces la norma jurídica, es decir, es el conjunto de leyes que regulan la conducta de una sociedad, ¿verdad? Es imperativa y además es coercible. Tengo que cumplirla. ¿Debo de cumplir la ley? Sí. Y si no la cumplo, el Estado me hace que por la fuerza la cumpla. Esa es coercibilidad. Es característica de la norma jurídica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa norma jurídica, ¿verdad?, que ya dijimos que es un conjunto de mandatos que se aplican sobre una sociedad, tiene lo que decía hace un momento, la coercibilidad, ¿verdad? Que si no la cumplo voluntariamente, me voy a ver obligado a cumplirla. Me voy a ver obligado a cumplirla. Si el patrono no quiere pagarle al trabajador después que trabajó un mes, a fin de mes le dice el patrono, no, yo no te voy a pagar. Entonces el patrono lo demanda, el trabajador demanda al patrono, el patrono tiene que pagar por la fuerza. Eso es coercibilidad. ¿Sí? También la norma jurídica es heterónoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien crea esa norma jurídica es diferente a la persona a quien se le aplica. ¿Sí? Es decir, hay una persona que hace la ley, pero al otro lado hay una persona que recibe esa ley, que debe de cumplir esa ley. Por eso es heterónoma, porque el creador de esa norma es distinto al destinatario donde debe de cumplirse la norma. Es decir, en este caso, quien crea la ley es la Asamblea Legislativa con un fin. Vamos a crear la ley XYZ. Vaya, aquí tenemos un ejemplo bien reciente. La Asamblea Legislativa, el martes recién pasado, aprueba una ley nueva. Y esa ley nueva habla de restricciones temporales por 3 meses, que no se hagan, por ejemplo, reuniones fuertes, como llenar un estadio, cuestiones así. Esa ley es nueva, el martes se crea, el miércoles ya entra en vigencia. Entonces, ¿quién la creó? El Estado, a través de la Asamblea Legislativa. ¿Hacia quién iba esa ley dirigida? Hacia la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, es heterónoma porque el creador de esa norma jurídica, que es la Asamblea, que es el Estado, la crea, ¿verdad? Es distinto a la sociedad, al pueblo. El Estado creó esta ley para que el pueblo, para que la sociedad la cumpla. Es heterónoma porque uno la crea y otro la cumple, ¿verdad? Y esta obligación, pues, debe de ser reconocida por la sociedad. Entonces, como se creó esa norma jurídica, esa ley, a partir del día de ayer miércoles, ya no se pueden hacer reuniones así como que si juega la selecta, por ejemplo, ¿verdad?, la selección, y diga, aquí va a jugar la selección con un equipo maravilloso que viene del extranjero y vamos a llenar el estadio. No pueden. Y como sabemos que las leyes son coercibles, son de estricto cumplimiento y hay que cumplirlas, nadie se va a atrever. Yo no creo que alguien dijera en un día de estos que yo voy a celebrar el carnaval, voy a hacer un carnavalón en todo San Salvador y voy a traer 10 orquestas. No creo que nadie lo haga, porque debemos de cumplir con esa ley. De ahí dicen que es de estricto cumplimiento, según las leyes se van creando dependiendo de la necesidad en el momento social. Esa es otra característica. Ahorita por la cuestión de la pandemia dicen, mire, no puedes andar sin mascarilla en tales lugares. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Este la crea y este la cumple. Entonces, por eso es que son heterónomas las normas, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de lo que son las normas sociales. Esas normas sociales nos van a permitir desarrollar una vida en la sociedad, que sea una vida más amena, una vida cordial, una vida de cortesía o de bien entre todos nosotros los que habitamos. El grupo de legislación aplicada a la empresa es una sociedad, fíjese.
¿Por qué se llama sociedad? Porque es un grupo de personas. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, las que sean para allá. Es una sociedad. El Salvador es la sociedad salvadoreña. Bien. Entonces las normas sociales nos van a permitir a desarrollar una vida social más amena y cordial, o cortés, o de bien, ¿verdad? Y que debemos de conducirnos conforme a ciertas reglas que se establecen circunstancialmente, ¿verdad?, dentro de una sociedad. ¿Sí? Pero esta norma social no es de estricto cumplimiento, no es de obligación cumplirla como la ley, como la norma jurídica. No. Si yo le fallo a la sociedad por mi conducta fea, lo que va a suceder es que la sociedad me va a reprochar. Vea. Yo voy por las calles en medio de toda la gente y voy tirando basura. No me van a meter preso por eso. Tiro basura aquí, tiro basura allá, y la demás gente me mira. La sanción va a ser un reproche, una crítica. La gente va a decir, uy, qué sucio ese hombre, mira, iba tirando la basura. Usted va en su carro y después que se tomó su soda, tira la lata. Y los otros lo miran y dicen, no, qué bárbaro, tirando basura. Una sanción. Y la sanción es una crítica. Mire la diferencia entre la ley, es decir, las normas jurídicas y las normas sociales. ¿Vea? Entonces, la sanción por no respetar esa regla es que la sociedad lo va a marginar. Y es diferente porque no tiene la misma sanción que la norma jurídica. Por eso los convencionalismos sociales son reglas de conductas exteriores incoercibles, no puedo obligar. Heterónomas y unilaterales, es decir, todos debemos de cumplirlas, o yo debo de cumplirlas si quiero cumplirlas, y si no, no. Llego a una reunión donde están ustedes y yo no los saludo. Solo llego y me siento, me cruzo de brazos y me les quedo viendo. Y ustedes se van a quedar entre todos viéndome y van a decir en sus mentes, este profesor es malcriado. Este profesor no respeta. Este profesor es mal educado. Como ve, la sanción va a ser la crítica o el rechazo de la sociedad al ver nuestras conductas extrañas, raras. Entonces, a diferencia de la norma jurídica, allá sí en la norma jurídica me van a hacer cumplir por la fuerza o me van a sancionar con cárcel, con multas o cualquier otra forma. Y me van a obligar a que las cumpla. Pero en la norma social no. Son conductas que se dan en medio de una sociedad, ¿verdad?, que no tienen aparejada una sanción, pero sí un reproche. Usted está almorzando en medio de un grupo de compañeros y está tomando sopa. Y entonces usted está de seguro que todos se le van a quedar viendo y hasta van a hacer cara y van a decir, no lo van a meter preso por eso, no lo van a multar, está fallando a una norma social. Por consiguiente, lo van a aislar, lo van a reprochar, lo van a señalar, uy, mire ese hombre. Y en la próxima no van a querer sentarse a la mesa con usted. Entonces, esas son las normas sociales, son conductas de cumplimiento que se dan dentro de una sociedad, ¿verdad? Y las normas morales, que son las que vamos a ver en la clase del día martes, ¿verdad? Vamos ahí a darle continuidad a esto, pero se las voy a explicar en la clase del día martes, porque ya el tiempo se agotó. Y para no dejar inconcluso este tema de las normas morales, lo vamos a ver en la clase del día martes. Recordémonos que las clases van a estar comenzando, estimados jóvenes, los días martes a las 7 de la noche, ¿sí? Y los días jueves también. Les decía, por si no estuvo usted en la clase primera, que la metodología que vamos a usar es que las clases las vamos a dar a través de clases sincrónicas, como lo es
meternos al Zoom los días martes a las 7 de la noche. Y los días jueves no va a entrar al Zoom, sino que los días jueves la clase le va a quedar como video clase para que usted a las 7 de la noche acceda, pero a la plataforma. Y ahí va a encontrar grabada su clase. Y ahí va a decir video clase de este día tal y tal, que son los jueves. Más el trabajo que vamos a estar haciendo en la plataforma, tal como lo expliqué. ¿Ok? Bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Abajo de esta clase les dejo también el foro de dudas y consultas. De lo que hemos estado viendo esta noche, usted puede preguntarme ahí y yo le estoy contestando, ¿verdad? Si es que se genera alguna duda, y si no, usted puede tener la facilidad de volver a reproducir este audio, el video, y usted está aprendiendo las veces que sea. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Feliz noche y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en el Zoom. Bendiciones a todos.